Ocurrió a finales de marzo de 1998, el jueves 26 de marzo. Días antes, en la colonia del Seminario, varios habitantes habían denunciado a dos hombres que rondaban en una primaria y que, según madres de familia, intentaron llevarse a cuatro niñas, lo que encendió de inmediato la alarma en una región ya muy sensible a los rumores de robachicos. La policía local los detuvo. Los identificaron como José Santos Velázquez y Salvador Valdez Rojas, originarios del estado de Veracruz y dedicados al comercio. Desde ese momento, las personas de allí empezaron a decir que eran parte de una banda que secuestraba menores para vender sus órganos, versiones que, como es obvio, nunca se comprobaron. Mientras ambos hombres permanecían en la cárcel, el asunto escaló de un tema de seguridad hacia el descontento por la delincuencia y la desconfianza hacia la policía. Durante esos momentos, donde las personas estaban dudando del proceso que la policía haría con los criminales, una estación de radio transmitió el rumor de que el juez había decidido dejarlos en libertad bajo fianza, sugiriendo que los supuestos robachicos saldrían libres en cuestión de horas. Ese mensaje, repetido y comentado al aire, fue entendido por muchos habitantes como una invitación a hacer justicia a mano propia. En cuestión de minutos, empezaron a llegar personas al lugar donde estaban los presuntos criminales, convencidos de que si no hacían algo, las autoridades los iban a proteger. La mañana del 26 de marzo, cientos de vecinos se juntaron frente a la presidencia municipal y la cárcel de Huejutla, golpearon puertas y ventanas. Cuando vieron que no los soltaban, pasaron a las agresiones directas. Según con reportes previos, se menciona que usaron un soplete para abrir la reja de la barandilla y poder sacar de la celda a los dos hombres, que hasta ese momento seguían bajo custodia oficial. Una vez fuera, los cargaron, los llevaron a la calle y ahí comenzó el linchamiento. Los tiraron al suelo, los patearon, les escupieron y los golpearon con palos y objetos punzantes, mientras le gritaban que eran secuestradores de niños. La turba no solo se conformó con golpearlos a las afueras de la cárcel. Entre jalones, cuerdas y empujones, los arrastraron desde el lugar donde estaban detenidos hasta la plaza principal de Huejutla. Ahí los subieron a un kiosco y continuaron golpeándolos. A uno de ellos los intentaron colgar de los brazos, pero por su peso rompió la cuerda y cayó de lleno sobre el piso. Volvieron a intentarlo y otra vez cayó. Después lo colgaron de cabeza. Al otro lo hirieron múltiples veces con un objeto punzante. Lo dejaron casi inconsciente y cerca de la medianoche lo colgaron. Fotos y videos mostraron los cuerpos después. Lo increíble de esto es que sucedió mientras las autoridades estaban disponibles para ayudar a las personas linchadas. Personas que se encontraban allí mencionaron que hasta el gobernador de Hidalgo observó, rodeado de escoltas, sin que las autoridades quisieran intervenir. Se reporta que la policía estatal y municipal estaba rebasada por el número de personas que ahí se encontraban. Al final, terminaron retirándose, dejando que la multitud hiciera lo que quisiera. No se llegó a prender fuego a los cuerpos, pero sí existió el intento. Se reportó que fueron rociados con gasolina y que por indecisión de las personas no terminaron quemándolos vivos. Una vez que el pueblo se calmó, el gobierno estatal y la procuraduría empezaron a detener a quienes consideraban responsables directos. Para esa misma tarde y la noche siguiente, se hablaba de unas 20 personas involucradas, llevadas ante el Ministerio Público, aunque de primera mano solo se reportó una persona, claramente vinculada con la violencia. A lo largo de los días posteriores, capturaron a más implicados, entre ellos, personas que no tenían nada que ver con el evento. Sin embargo, al paso de los años, estas personas fueron saliendo por falta de evidencia. Con el tiempo, varias autoridades admitieron que ni siquiera estaba claro que José Santos y Salvador Valdés fueran culpables de lo acusado. Funcionarios reconocieron ante la prensa que confirmaron de manera sólida que quizás los linchados eran inocentes. Ocurrió la noche del lunes 19 de octubre de 2015, en este municipio de la Sierra Negra de Puebla. Ese día habían llegado al pueblo los hermanos José Abraham, de 25 años, y Rey David Copado Molina, de 35, originarios de la Ciudad de México y estudiantes de la Universidad de Tulancingo. Trabajaban como encuestadores para una empresa de marketing, también citada como marketing estratégico, contratados por honorarios para levantar un sondeo sobre hábitos de consumo de tortilla procesada en la zona. Para ellos, era el primer día de 4 de trabajo en Ajalpan, con un pago acordado de 2,000 pesos por toda la jornada de campo. Durante la tarde, los hermanos se dedicaron a tocar puertas y a hacer preguntas a los habitantes, portando credenciales de la empresa y formatos impresos de encuesta. Mientras realizaban su labor, algunos pobladores comenzaron a desconfiar de ellos. Les parecieron extrañas las preguntas y el hecho de que fueran foráneos. En la región ya había el rumor en redes sociales y de boca en boca sobre presuntos robachicos y secuestradores que rondaban distintos municipios de Puebla, lo que tenía a la gente muy desconfiada. Un grupo de personas empezó a difamar a los hermanos, diciéndoles que eran sospechosos de estar marcando casas e incluso de querer robar a niños y adultos mayores.
años. La tensión creció rápido. Vecinos rodearon a los dos jóvenes, los culparon de algo que no habían hecho y decidieron llevarlos a la comandancia municipal para que la policía los revisara, de acuerdo con información recogida. Ya frente a la autoridad local, se comprobó que eran encuestadores. La empresa confirmó por teléfono. La familia habló con los funcionarios y sus datos se revisaron, sin que aparecieran antecedentes penales. El director de seguridad pública municipal explicó después que en realidad no había ningún delito que imputarles. Solo existía la inquietud de la gente por el tipo de encuesta que realizaban. Incluso se relata que una menor, a la que supuestamente habría intentado jalar, fue interrogada y negó que ellos lo hubieran tratado de secuestrar, pero la multitud ya estaba muy alterada. Mientras los hermanos seguían retenidos en la comandancia, afuera se fue juntando cada vez más gente. Empezaron siendo unas cuantas personas, hasta que llegaron más y más. Un aproximado de 1000 personas frente al edificio. En la calle circulaban mensajes por altavoces y redes sociales que aseguraban que la policía pretendía liberar a uno de los secuestradores. Esto provocó más enojo. Varios habitantes comenzaron a lanzar piedras, volcaron patrullas y prendieron fuego a vehículos oficiales, mientras rompían vidrios de la presidencia municipal y de la propia comandancia. La situación se descontroló cuando la turba irrumpió en las instalaciones de la policía y sacó a golpes a Abraham y a Rey David. Ya en la calle, los rodearon y los tiraron al suelo y lo golpearon con puños y patadas, todo mientras gritaban que eran secuestradores. Videos que circularon después muestran a uno de ellos tirado en el piso, apenas consciente, mientras algunas personas lo interrogan de forma agresiva sobre quién es y de dónde viene. A pesar de seguir insistiendo que eran encuestadores y de que ya se había confirmado su identidad, la gente no estaba convencida. En medio de ese linchamiento, algunos vecinos le rociaron gasolina y finalmente lo prendieron. Todo enfrente de la plaza, frente a cientos de testigos. La policía municipal fue totalmente rebasada por la cantidad de personas que se encontraba ahí. Oficiales y autoridades llegaron tarde y no lograron evitar que los dos jóvenes perdieran la vida. La turba no solo atacó a los sospechosos, también agredió a agentes, incendió patrullas y dañaron oficinas de gobierno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó el hecho como un linchamiento brutal. Después de la tragedia y en los días siguientes, se detuvo al menos 12 personas señaladas de haber participado en el linchamiento, entre ellas personas que aparecían en videos y fotografías. Reportes de la época hablan de por lo menos 20 personas detenidas con el paso de los años. Algunos fueron liberados y otros siguieron su proceso, pero se identificó especialmente a uno de los principales sospechosos de incitar a la violencia, Armando, apodado el Capitán América o el Betis. De acuerdo con notas recientes, él y otras 12 personas ya cuentan con sentencia por estos hechos, y en su caso la pena fue de 25 años. Ocurrió el jueves 19 de octubre de 2017, en Chileka, la segunda ciudad más importante de Malawi, en el sureste de África. Ese día la zona ya estaba muy preocupada, pues desde semanas antes circulaban historias por supuestos vampiros o bloodsuckers, que según los rumores atacaban en la noche para extraer líquido a la gente. Las personas estaban tan preocupadas que cualquier extraño o persona que actuara diferente era considerada una amenaza. La víctima fue un joven de 22 años que padecía epilepsia, un joven de la zona que ese día regresaba a pie desde un hospital cercano hacia su casa en Chileka. Medios locales y agencias internacionales relatan que un familiar confirmó después que el muchacho tenía esa condición y que su comportamiento podía ser errático. Para buena parte de las personas que lo vieron esa tarde en el camino, no era un paciente, sino alguien sospechoso, al que vincularon de inmediato con la historia de Chupasangre que llevaban días escuchando. En cuestión de minutos, un grupo de vecinos empezó a señalarlo como un bloodsucker. La acusación se extendió con rapidez, entonces se fueron sumando más curiosos hasta formarse un grupo grande, convencidos que estaban frente a uno de los vampiros que temían. De acuerdo con la policía de Malawi, la gente lo atacó primero, en un punto cercano a un retén, y el joven alcanzó a recibir ayuda de los oficiales. La multitud lo golpeó, lo tiró al suelo y terminaron con prenderlo ahí mismo. Ese mismo día, en otro barrio llamado Cachere, una turba le quitó la vida con piedras a otro hombre, también acusado sin pruebas de ser un vampiro. Las autoridades registraron ambos casos como parte de una serie de linchamientos iniciados a mediados de septiembre de 2007 en varias zonas pobres del país, todos ligados a la idea del vampirismo y hechicería. Para ese entonces, ya sumaban al menos 8 personas que habían perdido la vida en circunstancias parecidas, a mano de grupos que tomaban la justicia por su propia cuenta. Quienes lincharon al joven epiléptico fueron vecinos y habitantes de Chilenca. Fue de forma espontánea, sin algún plan detrás del evento. El presidente Peter Mutharika viajó a algunas de las zonas afectadas para pedir calma y aclarar que no había evidencia real de vampiros, solo rumores. De forma paralela, la policía anunció un operativo masivo. Detuvieron a unas 140 personas sospechosas detrás de todos los ataques. La policía señaló que en estas detenciones buscaban frenar los linchamientos y mandar la señal de que quitar la vida por acusaciones de chupar sangre era un crimen que no quedaría impune.
Ocurrió en la tarde del domingo 15 de diciembre de 2024, en la comunidad de Yubusibi, municipio de Moloya de Juárez, en el Estado de México. Cuatro hombres que viajaban en un vehículo fueron interceptados por habitantes del pueblo. Estaban cansados por el cobro de piso y las amenazas contra comerciantes y vecinos. En varios reportes se le identifica únicamente como cuatro presuntos extorsionadores, porque sus cuerpos quedaron tan calcinados que al inicio ni siquiera se pudo establecer su identidad con precisión. Algunas versiones aseguran que estas personas habían llegado para seguir intimidando a negocios locales y exigir cuotas a cambio de protección. Todo comenzó cuando las personas del poblado vieron el vehículo en el que se movían los hombres y lo rodearon en uno de los caminos de Yebusibi. Algunos vecinos aseguraron que ya los tenían ubicados por visitas previas y que ese domingo habían regresado para seguir con las extorsiones a comerciantes. La gente los bajó del coche, los golpeó y los aislaron, mientras corría la voz de que por fin tenían atrapados a quienes estaban sangrando el pueblo con cobros ilegales. En poco tiempo se reunieron decenas y luego cientos de personas. Algunos reportes mencionaron que 300 personas se encontraban involucradas en la turba. Las personas empezaron a agredir más a los hombres. Primero, la multitud atacó directamente a dos de los hombres, lo golpearon a tal grado que perdieron la vida en ese momento, siendo este un destino mucho mejor que el que le esperaba a los dos restantes. A estos últimos los mantuvieron sometidos un poco más, los rociaron con gasolina o algún otro líquido inflamable. Luego con artefactos de fuego accionaron en contra de ellos, junto al carro en el que habían llegado. Algunas imágenes que llegaron a redes sociales muestran el auto envuelto en llamas, con al menos dos víctimas al lado y otros restos humanos cerca. Varios testimonios señalan que en el lugar se escuchaban gritos de gente que decía que estaban cansadas ya de las extorsiones y que ya era hora de hacer justicia por mano propia. Las autoridades intentaron intervenir, pero fueron expulsadas por la cantidad de personas que había en el lugar. A pesar de que llegaron policías municipales, elementos de la policía estatal, e incluso personal de la Marina y la Sedena, no pudieron hacer nada. En los primeros días, la información oficial fue escasa. Se hablaba de 4 personas linchadas, señaladas como extorsionadores, pero sin nombres y sin detenidos confirmados. Sin embargo, conforme avanzó la investigación de la Fiscalía del Estado de México, empezaron los operativos para ir por quienes iniciaron el ataque. En un comunicado difundido, la Fiscalía informó la detención de 3 personas que estaban vinculadas directamente con la organización del linchamiento. Y durante ese mismo operativo, días después, el gobierno estatal mencionó hasta 16 personas detenidas. Ya en febrero de 2025, se anunció la captura de uno de los principales sospechosos. Las autoridades siguen sin especificar del todo quiénes eran las personas víctimas, ni si efectivamente pertenecían a un grupo de crimen organizado. Ocurrió en la tarde del 23 de noviembre de 2004, en el pueblo de San Juan, Ixtayupan, hoy Ciudad de México. Ese día, 3 elementos de la Policía Federal Preventiva llegaron a la zona vestidos de civil, a bordo de un vehículo sin insignias oficiales, porque realizaban labores de investigación relacionadas con negocios ilícitos y delitos por la zona. Los agentes eran el subinspector Víctor Mireles Barrera y los suboficiales Cristóbal Bonilla Martín y Edgar Moreno Nolasco. Su presencia fue frente a una escuela, y el hecho de que tomaran fotografías hicieron que los vecinos empezaran a sospechar que estos hombres eran secuestradores. Fue entonces que el ambiente se volvió más hostil. Cerca de las 6 de la tarde, algunos habitantes confrontaron a los policías, los rodearon y los bajaron del vehículo, acusándolos de que estaban tomando fotos a niños e incluso de que se habían robado dos, versiones que nunca se comprobaron, pero que se difundieron en forma de chisme en cuestión de minutos. Los agentes sacaron sus credenciales e intentaron explicar que eran federales y que estaban en una operación encubierta, pero la gente no escuchó. Cada vez más personas se juntaron, se tocaron las campanas del pueblo y la multitud terminó por desarmarlos, golpearlos y arrastrarlos por la calle. Lo que empezó como un señalamiento se transformó en una turba furiosa, convencidos de que estaban defendiendo a los niños del lugar. Con los 3 agentes ya sometidos, vinieron casi 2 horas de agresiones continuas. Vecinos lo golpeaban con puños, patadas y palos, mientras otros gritaban que eran secuestradores y que pedían que les quitaran la vida ahí mismo. Reportes de la época describen cómo en medio del caos, algunos pobladores revisaron el coche y encontraron artefactos de fuego e identificaciones oficiales, lo que confirmaba que eran policías, pero aún así el ataque no se detuvo. A pesar de esa evidencia, la historia inventada de que eran robaniños ya se había esparcido. Las autoridades del gobierno capitalino tardaron en reaccionar, y cuando trataron de intervenir ya era casi imposible controlar a la multitud. La delegada de Tlahual, Fátima Mena, se presentó para intentar negociar y frenar el linchamiento, pero la rechazaron y tuvo que retirarse sin lograr que liberaran a los agentes. También se sabe que mandos de seguridad del Distrito Federal sobrevolaron la zona en helicóptero, pidieron refuerzos y aún así no consiguieron que llegaran los suficientes elementos para rescatar a los policías. En un momento clave, parte de la multitud roció con gasolina a dos de los agentes, entonces lo prendieron.
frente a todos. Las imágenes, registradas por medios de comunicaciones que lograron acercarse, mostraban a los policías despojados de la mayoría de sus prendas, llenos de líquido rojo, en plena calle. Los agentes encubiertos perdieron la vida, mientras decenas de personas lo veían. El tercer agente, Edgar Moreno Nolasco, también fue golpeado de manera salvaje, pero logró sobrevivir. Más tarde, fue rescatado. Después de los hechos, el Estado desplegó un operativo para poder recuperar los cuerpos, calmar el pueblo y empezar las investigaciones. La noche de ese mismo día y en jornadas posteriores, la policía detuvo varias decenas de personas como sospechosas de haber participado en el linchamiento. Se habla de cerca de 30 a 33 detenidos, incluyendo algunos menores. Con el paso de los años, no todos siguieron en investigación. Finalmente, en 2009, un juez dictó sentencia a 9 habitantes considerados culpables del ataque y tentativa de querer quitar la vida a las víctimas. A estas 9 personas se les impusieron penas de 46 años y 6 meses de prisión, mientras que otro implicado recibe una condena menor por robo calificado.